la palabra ya. Juan 9, versículo 31. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí es mejor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Añade bendición, Señor, a la exhortación de ella, porque tu iglesia necesita, Señor, aumentar la fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. No permites que nada impida, Señor, que tu palabra sea escuchada por nosotros, para que alimente nuestro espíritu y aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús te agradecemos por ella, a través de esta gloria que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos enfrentamos frente a algo que causó revuelo en Jerusalén. Nunca se había visto algo igual. El concepto que tenía el mundo judío respecto a las personas que nacían con alguna enfermedad era tajante. Si alguien nacía ciego o paralítico o con alguna enfermedad visible, la condena era que era resultado del pecado de los padres o la persona que nació. Era una persona que Dios no amaba y nacía con esta maldición. El que nacía con una enfermedad como esta era inmediatamente colocado en la fila de los pecadores, en la fila de las personas a las cuales Dios nunca iba a escuchar. Y entendemos que de acuerdo al conocimiento de los judíos, la única forma que esta persona pudiese sanar era que Dios solamente en algo extraordinario viniese a él, le perdonara y como resultado de este perdón él pudiese ser sano, porque la enfermedad era resultado del pecado de él o de los padres. Y Jesús dice que caminando con los discípulos de mañana y conversando con ellos, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron: Rabí, entendiendo que los discípulos vivían con este concepto que le había enseñado la religión judía. Y los discípulos le preguntaron al ver a este ciego: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El concepto del pueblo judío estaba impregnado también en los discípulos, porque al ver esta persona que había nacido ciega, le preguntan inmediatamente a Jesús y le dicen: Rabí, dinos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no se trata de quién pecó, no se trata si sus padres o él pecó. Esta enfermedad es para que el Hijo de Dios manifieste su obra en él y para que Dios pueda hacer algo extraordinario, porque me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto este día dura. Lo primero que tenemos que entender aquí, que este ciego no cargaba solamente sobre él con la estigma de que el pueblo decía que sus padres habían pecado, o la vida de este hombre iba a ser tan mala que Dios antes de nacer ya lo había castigado. Nadie podía tener otro concepto que aquel que nacía ciego o paralítico era por una maldición de Dios. Y los discípulos le preguntan al maestro inmediatamente, dando por hecho que el nacimiento de este hombre había sido por causa del pecado, y lo único que querían saber los discípulos es que Jesús les explicara quién pecó, o los padres o este hombre. Y dice que Jesús, después de responder y decir no se trata de quién pecó, esto se trata que mientras dura el día, el Hijo del Hombre de Dios tiene que demostrar sus maravillas. Y dice que él tomó lodo, hizo lodo con su saliva,
y untó sobre los ojos de este ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice que el hombre, quizás tratando de llegar al estanque de Siloé, o la gente misma le ayudó, llegó allá, y el relato bíblico dice que se lavó los ojos en el estanque de Siloé, sacando el lodo que Jesucristo había puesto ahí. Y qué sorpresa más grande: cuando él se lavó los ojos, se dio cuenta que por primera vez veía, y empezó a declarar. Y dice que la gente que estaba ahí alrededor, al ver que este hombre veía, decía: ¿no es acaso este es el ciego que pide limosna? Y otros decían: parece que sí es. Y otros decían: no, es otra persona, se parece. Y al escuchar los comentarios, el ciego se paraba y decía: yo soy el que antes era ciego. Y un hombre llamado Jesús hizo lodo, me echó los ojos y me dijo: ve a lavarte al estanque. Me lavé y ahora veo. Era algo totalmente contrario a lo que la gente de ese tiempo podría esperar. Y dice que lo tomaron y lo llevaron donde los fariseos, los escribas, y le dijeron: cuéntale la historia. Y él se paró ahí por segunda vez, dijo: estaba yo ahí y un hombre llamado Jesús hizo lodo con barro, me echó en los ojos y me dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Me lavé y ahora veo. Pero dime quién es. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién crees que es? Quizás es un profeta, pero una cosa sé, decía el ciego, que antes era ciego y ahora veo. Aleluya. Y le dijeron: ¿con qué señal crees que este hombre hace estas cosas? Vuelvo a decir y les vuelvo a contar por tercera vez: él tomó lodo, lo echó en mis ojos, me mandó a lavarme al estanque de Siloé, me lavé y ahora veo. Y los fariseos le decían: no puede, ¿con qué poder un hombre puede hacer esto? Porque ellos tenían el concepto que más adelante declara el cielo. Hasta el momento en las escrituras y en la historia de Israel, ningún ciego había sido sanado de la vista. No había ningún registro en la historia del pueblo de Israel que Dios hubiese sanado a un ciego. Por eso ellos decían: el que es ciego es maldito. Y dijeron: ¿saben? Llamen a sus padres. Y llamaron a los papás del ciego y le preguntaron: oye, ¿qué pasó? ¿Este es tu hijo? Porque algunos de los fariseos decían: este es un impostor, nunca ha sido ciego. Y llaman a sus padres, y los padres dijeron: lo único que sabemos nosotros, que este nació ciego. Y le preguntaron, le dijeron: digan ustedes entonces, ¿quién creen que lo sanó? Y los padres, con el temor de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, dijeron: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y por cuarta vez los fariseos le preguntan: ¿qué pasó? Y el ciego, ya perdiendo el humor, le dijo: ¿cómo es posible que me pregunten una vez una cosa otra vez? Ya lo he dicho 3 veces. Lo único que puedo decirles es que si ustedes, siendo eruditos de la ley, no tienen idea quién es él. Lo único que sé yo, que antes era ciego y ahora veo. Los fariseos no sabían lo que estaba pasando. Nunca en la historia había sucedido algo así. Y le vuelven a decir: dinos entonces, ¿de quién crees que es? Y yo digo: no hay nadie, dijo el ciego, que pueda hacer alguna señal como esta si no viene de Dios. Si su Padre es Dios, nadie puede hacer algo como eso. Y yo creo que Él es Hijo de Dios. Y dice que los fariseos se enojaron y dijo: nosotros somos hijos de Moisés, y a él quién lo conoce. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Hermanos, el religioso, aquel que dice hablar de Dios, muy pocas veces lo conoce. Y aquel que no es religioso, muchas veces ha tenido más experiencia cerca de Dios que aquellos que dicen conocerlo. Los fariseos se jactaban de conocer a Dios, pero no eran capaces de reconocer al Hijo de Dios. Y este ciego, que jamás había oído, escuchar y hablar de Dios, porque su pecado no le dejaba entrar en el templo, su enfermedad lo tenía marginado, lo único que sus labios podían decir era el testimonio que había vivido.
Saben, hermano querido, que a lo mejor usted no conozca mucho de la razón, el origen de la escritura, la traducción de ellas, pero si algo puede hablar usted como este ciego, es el testimonio que su vida ha tenido con Cristo. Aleluya. ¿Cuándo pueden dar testimonio de que Cristo ha hecho algo en ustedes? No le preguntaron, no le interesaban las raíces teológicas, no le interesaban que si venía del linaje de Abraham o de Moisés o de David. Es lo único que decía: una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y hoy, cuando la iglesia se enfrenta a una incredulidad tan grande, donde el mundo dice: muéstrame a Dios para creerle, convénceme a través de la palabra para creer que hay Dios, lo único que la iglesia tiene que decir: una cosa sé, que antes estaba perdido y ahora soy libre. Una cosa sé, que antes no tenía esperanza y ahora la tengo. Una cosa sé, que desde que encontré a Cristo mi vida fue transformada. Aleluya. La iglesia en este tiempo se ha querido defender a través de la teología. Y dice la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Y el poder es el testimonio que nosotros hemos vivido cuando nuestro Señor salió a nuestro encuentro y nos transformó. Aleluya. Fíjese que hasta el momento el maestro no aparece aquí. El maestro lo mandó a lavarse al estanque y de ahí en adelante el ciego se defendió solo. No estaba Jesús para que le preguntaran a él. El ciego tuvo que enfrentar a todos y declarar el testimonio. ¿Cuántos testimonios vivos hay aquí del poder de Dios? Aleluya. Hay veces que Dios no va a hablar por nosotros. A veces nosotros tenemos que hablar de Él. ¿Y cómo nosotros hablamos de Dios? Contando las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Y vuelvo a preguntar, y me gusta preguntar a la iglesia, porque el que dice amén, el que declara amén, da vida al mensaje que se está recibiendo. ¿Cuántos, como los ciegos, pueden decir: una cosa sé, una cosa fue antes de conocer a Jesús y otra cosa soy ahora después de conocer a Jesús? Aleluya. Y dice que el ciego agrega algo que ellos tenían como una gran tranca a los fariseos y los escribas. Y le dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es lo que ustedes han enseñado. Lo que he aprendido de ustedes, fariseos, que Dios no me escucha porque soy pecador. Si algo que ha golpeado mi mente y mi corazón durante toda mi existencia de ciego es que Dios no escucha a los pecadores. Pero agrega algo: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y le agrega y le dice: miren, ustedes saben, ya han colocado en nuestra mente, ustedes lo han recitado y lo han dicho tantas veces, que desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Soy el primero, soy el primer ciego que recibe la vista después de haber nacido ciego. ¿Qué testimonio más grande declaraba este ciego que antes no veía y ahora ve? ¿Qué le importaba la discusión teológica a este hombre? ¿Qué le importaba lo que pensaban los fariseos? ¿Qué le importaba que sus padres se lavaran las manos para no ser expulsados de la sinagoga al decir que él hable? Lo único que marcaba su vida, lo único que marcaba la vida de este ciego, que el encuentro con Jesús para él se transformó en un milagro y fue el primero de todos los ciegos en la Biblia que recibieron la vista. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir: yo soy el primero en el milagro que el Señor ha hecho? Aleluya. Y Dios lo hace así. Y no podían decir nada contra las palabras de este ciego. Se les cayó la teología, se les cayó la ley al piso, se les cayó la doctrina que ellos explicaban, porque ellos condenaban para siempre a aquel que nacía con una enfermedad y le decía: tú eres pecador, y Dios nunca escucha a los pecadores. ¿Cuántos creen que Dios escucha al pecador? ¿Cuántos de nosotros fuimos escuchados por Él? ¿A cuántos la religión le ha dicho: Dios no te escucha?
siempre. Porque el pecado que está en ti ya no te permite acercarte a Dios. ¿Cuántas veces la religiosidad a usted lo margina y lo lleva fuera de la gracia de Dios? Al cambio, que las palabras de Jesús son las siguientes: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que el que viene a mí yo no echo fuera. Aunque la religión te diga está fuera de Dios, el amor de Dios te dice estás dentro. Ven a mí, ven a mí, que yo quiero transformar y cambiar tu vida. Y termina con una frase tan hermosa a este ciego, y le dice, refiriéndose a Jesucristo: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Sabe lo que quiso decir este ciego? Quizás en el contexto de la actualidad usted no lo va a tomar como algo tan fuerte en ese tiempo. Los judíos decían: aquel que nacía paralítico, aquel que nacía ciego, o aquel que nacía con una marca física que le impedía ser útil para los padres en ese tiempo, era porque había pecado. Y Dios no escucha a ningún pecador, y no hay ningún ser humano que pueda sacarlo de esa maldición de Dios, a no ser que Dios venga en su misma persona, lo perdone y lo sane. Entonces la encrucijada que tenían los fariseos era la siguiente: si aceptamos que Cristo lo sanó, estamos aceptando que Cristo viene de Dios, es Dios, porque el único que tiene capacidad para sacar la maldición que está sobre este hombre es Dios. Ningún hombre lo puede hacer. Entonces ellos trataban de decir: no lo hizo, aquí hay un truco, tú no eres ciego, y trataron de buscar todos los medios. Pero cuando se enfrentaron a la realidad que la gente reconoció que ese era el que mendigaba, que era el ciego, y ahora veía, y aún sus padres lo afirmaron, ya no podían decir nada en contra de eso. Y si ellos confirmaban que Jesús había sanado a este ciego, en otras palabras estaban diciendo: este viene de Dios, porque Dios es el único que puede perdonar a alguien que nació con maldición. Y no lo quisieron declarar, pero este ciego sí lo declara, y se nos dice en el rostro de los fariseos: si este no viniera de Dios, si este no viniera del Padre, de acuerdo a lo que ustedes me han enseñado, nada podría hacer. Y me imagino que los miraba, y los miraba: si yo veo, es porque Él lo hizo. Y si la ley dice que tiene que venir de Dios viene, o si no, no podía haber hecho lo que hizo en mí. Y le respondieron los fariseos y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Nunca más puedes entrar en una sinagoga. Ha blasfemado el nombre de Dios al declarar que aquel que te sanó viene de Dios. Hermanos, llegó el momento que nuestro testimonio sea más fuerte que lo que la gente pueda decir de nosotros. El declarar que Cristo le había sanado, el declarar que Cristo le había abierto los ojos, el declarar que Cristo venía de Dios, le costó a este ciego no poder entrar a la sinagoga. Yo creo que entienda este concepto. Ni los ciegos ni los paralíticos entraban al templo, no podían hacerlo. Y el beneficio de la sanidad de este ciego, como ocurrió con el paralítico del pórtico de Salomón, en la puerta de la hermosa, que entró danzando al templo, el que este ciego viera, le abría las puertas de entrar al templo. Y quizás dentro de su corazón decía: ahora nadie me va a impedir de entrar al templo. Pero el declarar el testimonio de Dios le significó que las puertas fueran cerradas para él para siempre. ¿Qué es más importante? Como dijeron los discípulos, ¿tener el favor de los hombres o tener el favor de Dios? Aleluya, llegó el tiempo en que la iglesia de Dios, como este ciego, declare y viva el testimonio que Dios ha hecho en nosotros. Si yo preguntara de uno por uno, todos diríamos: Dios ha hecho cosas en mí que no puede hacer ningún hombre. Y si no puede hacer ningún hombre, yo quiero entender que lo que viene, lo que pasó conmigo, viene de Dios. Y yo pregunto en esta noche ahora: ¿quién de los que está aquí ha recibido respuesta de Dios que no puede venir de
con testimonios, con realidades vividas en nosotros. Donde usted diga, bueno, si usted dice que Dios nos sana, aquí Dios me sanó. Si usted dice que Dios nos transforma, Dios me transformó. Si usted dice que Dios nos bendice, Dios me ha bendecido. Llegó el momento de la predicación testimonial de la iglesia. Aleluya. Si aquí no hubiese ningún testimonio, no tendríamos un mensaje que hablar. Pero si aquí hubiese más de un testimonio del milagro de Dios, tenemos mucho que decir. Por eso, ¿cuántos pueden levantar la mano y dice, yo soy un testimonio de Dios? ¿Cuántos dicen, yo he visto un testimonio de Dios? Entonces, hermano, usted tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho de qué hablar. Aquel que estiraba la mano para recibir la limosna y nadie le hablaba, ahora se paró en medio de los fariseos con tal autoridad, porque aquel que ha vivido el milagro de Dios tiene la autoridad del testimonio vivido para hablarle a la gente que Dios sí hace milagros. Aleluya. Aunque lo expulsaron, de ahí en adelante toda la gente lo vio como aquel que mendigaba y ahora ve. Y yo creo que en sus labios nunca se apartó esta palabra. Una cosa sé, y en esa creo, que antes era ciego y ahora ve. Hermanos, me contiño en el corazón al ver cuánta gente ha sido transformada por Dios. Mi corazón se emociona a ver cuántos milagros ha hecho nuestro Dios. Mi corazón, hermano, se siente compungido al ver cuánta gente Dios ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Y no fue un mensaje teológico rabínico, no fue un mensaje que hablaba de la ley y los profetas, fue simplemente la voz de Dios que se acercó a ti y te llevó a la sanidad, te llevó al cambio, te transformó. Y eso es suficiente para dar testimonio que el que se encontró con Cristo, su vida fue transformada. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios porque lo hizo con nosotros? Anímese. Dios está con los que le creen. ¡Ánimo! Dios está con aquellos que han vivido testimonios. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Y aquí lo más hermoso, que le dijeron, no tenéis derecho de estar aquí. No tienes derecho de entrar nunca más en el templo ni en la sinagoga. Pero fíjese lo que pasó para este ciego. Dice que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y aquí la respuesta de un hombre que no había sido instruido en la Escritura. Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. No sé si se emociona con esto. Los hombres le cerraron la puerta por testificar. Y Jesús, cuando yo se acercó a él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este ciego que no había recibido instrucción nunca respecto a la Escritura de quién era el Mesías, simplemente pregunta, ¿quién es para que yo crea en él? Y qué bendición para este ciego cuando descubre que quien le estaba hablando a él era de quien él ya había dado testimonio sin conocerle. Hermano, el ciego no vio nunca el rostro de Jesús, lo mandó a la balsa de estanque y dio testimonio igual. Y después se encuentra con él y Jesús le pregunta, ¿qué crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego dice, díganme quién es para poder creerle. Imagínense en esta situación. Nunca había visto el rostro de Jesús. Y Jesús le dice, pues le has visto. Qué mensaje más lindo. Decirle a un ciego que hace algunas horas era ciego, totalmente ciego, que nunca había visto la luz del día, que Jesús llegara a esto, que cuando le pregunta quién eres y creer con el Hijo de Dios, Jesús le diga, tú le has visto. Si hace algunas horas no
a un ciego, aquel que había sido ciego, aleluya, y él le dijo: creo, Señor, y le adoro. Aleluya. ¿Cuántos se gozan con la experiencia de este ciego? ¿Cuántos se identifican con este personaje? Hermano, no veíamos nada. Nuestra vida estaba en oscuridad total. Y Jesús hizo el milagro. Y su vida fue transformada. Y usted fue un testimonio vivo de lo que Dios hizo con usted. Pero ahora Dios quiere tener otro diálogo. Y le pregunta al ciego, como le pregunta a la iglesia: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le pregunta hoy a todos los que hemos sido producto de un milagro de Dios, iglesia de Renca: ¿crees tú en el Señor Jesús? Iglesia, ¿crees tú en el Señor Jesús? Y él le dijo: creo, Señor. Creo, Señor. Llegó el momento en que la iglesia declara el testimonio de que el Señor Jesús nosotros creemos. Quizás esta sanidad es una de las más notorias que afirma por qué Jesús, antes de sanar a un paralítico, siempre le decía: tus pecados te son perdonados. Porque la gente y los fariseos decían: ninguno de estos es enfermo, si no es por maldición y por pecado. Y el único que puede liberarlos es Dios. El único que puede perdonarlos es Dios. No hay ningún hombre que pueda sanar a un paralítico y a un ciego que no sea después del perdón de Dios. Y tiene que venir Dios en persona a perdonarle. No hay futuro para ellos. Por eso a cada uno de los paralíticos y los ciegos, Jesús, para vergüenza de los fariseos, primero le decía: tus pecados te son perdonados. Algo que correspondía solamente a Dios. Y ahora el ciego lo declaró: ustedes me dicen que yo no tengo ninguna solución. Nací en pecado y nadie puede perdonarme a no ser que sea Dios mismo. La prueba tangente es que estoy viendo. Y si el que me sanó no viene de Dios, no podría haber sucedido lo que yo ahora estoy viviendo. Y ese Jesucristo vino. Y no solamente te sanó, sino que te perdonó. Y la maldición que había sobre tu persona quedó en el suelo. Y Dios te bendijo. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pedro, para dar testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿A qué cosa? A la luz admirable, se lo sabe, para poder dar testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Quiero que se ponga en pie. Aleluya. Usted siente que Dios le habló a través del mensaje. Quiero que se ponga en pie y ore al Señor. El ciego lo declaró frente, le puede decir que estuvo en la boca de los leones. Lo querían quemar, lo querían matar, pero el ciego declaró, porque más fuerte que las palabras era lo que Dios había hecho. Y quiero usted con esa actitud empieza a adorar a Dios y a orar, agradeciéndole, como el ciego lo hizo y dio testimonio frente a todos. Oh Dios, nos identificamos, Señor, con este hombre. Y quizás muchas veces hemos cantado y dicho esta frase: Señor, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Antes estaba en la oscuridad y ahora veo la luz. Y aunque el mundo y los que me rodeaban me decían que para mí no había solución, tú descendiste, Señor, y nos diste, Señor, la sanidad espiritual. Y ahora te vemos frente a frente como te vio ese ciego. Y tú dices: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Hijo de Dios, el único que podía darte libertad. El ciego sabía que no había sanidad de él si no venía del cielo. Y vino del cielo y estuvo frente a él y le dio sanidad y perdón. Señor, nosotros no teníamos solución a nuestra vida oscura de pecado si esa salvación no venía del cielo y vino del
porque tú transformaste nuestras vidas, porque tú nos hiciste nueva criatura. Y te pido que tú fortalezcas hoy a tu iglesia para que el testimonio, Señor, brote con fluidez de nuestros labios, de hablar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que nos sanó, de aquel que nos restauró, de aquel que nos arregló la vida. Ese eres tú. Nunca más nuestros labios callarán, aunque eso signifique que nos cierren la puerta en nuestras narices, porque más importante que el beneplácito de los hombres es creer, bendecir y agradecerte a ti. Oh Dios, bendice a tu iglesia hoy, en el nombre de Jesús lo declaramos. Señor, tu iglesia está agradecida, tu iglesia está agradecida. Hoy agradece frente a Dios, esta tu iglesia, porque una cosa sabemos: antes no éramos nada y ahora lo somos todo por ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén.
Gloria a Dios.